capítulo 11. Hechos capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 22 hasta el 26. Hechos 11, del 22 al 26. A medida que sigue encontrando la cita bíblica, le ruego ponerse de pie, por favor. Hechos 11, desde el 22 hasta el 26. Amén. Hermanos, cuánto me alegro que el culto los domingos sigue creciendo. Cuando le vea lleno, pues habremos logrado que muchas más almas sean salvas. Estamos predicando el Evangelio. Bueno, Hechos 11, del 22 hasta el 26. Un versículo para su servidor y el siguiente a ustedes, y nos encontramos en el 26. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y se congregaron aquí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén, hermanos. Vamos a orar. Incline su cabeza. Recuerde que Dios no escucha a los pecadores. Vamos a orar, pidiéndole perdón por nuestras faltas. Hermanos, si es necesario, tiene la necesidad, no tenga vergüenza. Dese media vuelta, haga de su sillita un altar y de rodillas pídale perdón. Es necesario hacerlo. Es una señal de humildad y que realmente tenemos un corazón contrito y humillado delante del Señor. Recuerde que Dios da gracia al humilde, pero rechaza al soberbio. ¿Dónde estamos? Vamos a orar pidiéndole perdón por nuestras faltas. Señor amado, en esta noche nos acercamos a ti, reconociendo que somos débiles y pecadores, que te fallamos a cada momento. Señor, siendo un Dios santo, sabiendo que eres real, que está vivo, somos incrédulos. Nos olvidamos que estás mirando cada instante de nuestras vidas. Señor, perdón por nuestras faltas, y gracias que por ellas pagaste la cruz. Llénanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Danos la templanza y la fortaleza para hacer tu voluntad. Bendice el mensaje de esta noche, Señor. Usa a este siervo inútil con tu poder. Quítalo del medio para que tú seas la persona honrada y glorificada en esta noche. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Quisiera que abran sus Biblias en Primera de Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Es una enseñanza que ustedes saben, pero es necesario recordarla esta noche. Primera de Corintios, en el capítulo 2. Vemos que la palabra de Dios, en estos versículos que vamos a leer, Dios habla de tres clases de personas. En el verso 14 dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, el hombre natural es el famoso ateo, el incrédulo, el que no quiere saber de Cristo, una persona que se ha endiosado, es una persona que hace su voluntad, sabe en su propia opinión, no entiende la palabra de Dios, porque no tiene el Espíritu Santo que le enseñe a discernir. Las cosas de Dios son para él locura, son tontería, y no entiende las verdades divinas. Número 1. Versículo 15 y 16 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Vemos que en estos dos versículos habla ya de otra clase de persona, ya no es natural, ahora es el hombre espiritual. Esta persona juzga, entiende las cosas de Dios, no es juzgado, ya no necesita que le estén enseñando, conoce la mente de Cristo, entiende la voluntad de Dios, es el espiritual. Por lo tanto, hermanos, esta persona es controlada por el Espíritu Santo. Pero lo difícil está, hermano, en lo que viene, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice la Escritura: de manera que yo, hermanos, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia, por eso les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta iglesia no era de personas naturales, de ateos, eran ya cristianos, pero dice niños en Cristo. Yo creo que mejor hubiera quedado enanos en Cristo. No crecieron, se conformaron con la salvación. Eran de esas iglesias, hermanos, y la iglesia de Corintio fue la peor, la que le dio más dolor de cabeza al apóstol Pablo y al Señor, la que contristó el Espíritu del Señor. ¿Por qué razón? Porque vivieron bajo sus propias convicciones. Hermanos, en vez de leer la palabra de Dios, se dedicaron a hacer emociones y tantas cosas. Ahí solamente por sentimientos. Mire, la fe tiene que estar puesta en la palabra de Dios y su fidelidad, porque la palabra de Dios está basada en hechos reales. Las emociones y sentimientos cambian con las circunstancias, hermano. Y vemos que aquí estos carnales quedaron en niños, como niños en Cristo. Dice: os di a beber leche. El leche es el alimento elemental, lo básico. El niño que vemos ahora, que tuvimos la dicha de tener ayer en casa, fue Arturo, el hijo de mi hermano Giancarlos. Una cosita pequeñita. ¿Cómo come?, me dice. No, a la pobre Laurita ya le tiene, ya prácticamente baja de peso, porque toman leche. Le dejaron un momentito ahí en el sofá que duerma, y nosotros nos servimos un cafecito con un sándwich, con un filete de pollo, lechugas, tomate. Qué rico, ¿no? Pero ese niño no puede, hermanos, porque primero está recién nacido, es un bebé, toma leche, no tiene dentadura para masticar. Si le damos comida como la que nosotros comemos, se muere. Y ese es el problema, hermanos. Hay gente que no se alimenta de la palabra de Dios. Hay gente que no conoce a Cristo, por lo tanto se quedó en un plano carnal. ¿Sabe que estas personas son la piedra de tropiezo de la iglesia? Porque son religiosas. Religare viene de una raíz latina que significa ritos, cultos, ceremonia, misa, servicios, y pare de contar, sale igual o peor que antes. Por eso el marido dice: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas? Y es cierto, ¿para qué viene? Acá se viene para conocer la palabra de Dios, sus mandamientos, estatutos, preceptos, obedecerlos y vivir en el plano espiritual. Ya no somos personas naturales porque tenemos el Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo. El problema es que no nos alimentamos. Por eso dice aquí: os di a beber leche y no vianda, comida fuerte, porque aún no sois capaces, no eres capaces ni sois capaces todavía. El 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres naturales que no conocen a Cristo? Cristianos que parecen que no son cristianos, de mal testimonio, pero llegan a la iglesia, parecen santos, a algunos se les sale hasta las alas, se elevan de espiritualidad, pero cuando llegan a la casa, ¿cómo somos? Hermanos, el mensaje de esta noche es: los cristianos debemos ser espirituales. Abra sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La palabra embriaguez, hermanos, es la contrario de la sobriedad. Y la embriaguez no solamente es por el alcohol. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el sentido común porque estamos embriagados de odio,
de resentimiento, de envidia, de esa competencia desleal material por tener más. En vez de eso, Dios nos pide ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es ser llenos del Espíritu Santo, hermanos? Señor, lléname del Espíritu Santo, qué lindo, y ya está lleno del Espíritu Santo. Tiene que llenar la mente, el corazón, hermanos, toda su voluntad de cosas espirituales. Sabiendo primero que el Espíritu Santo está en mi vida, Dios mismo voy a pedir el control de mi vida, pero no es suficiente, porque tengo que andar en cosas espirituales, orando, leyendo la Biblia, pero por sobre todo, ¿qué? Obedeciendo, congregándose fielmente, y en cuanto sea posible, sirva con sus dones y talentos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, andar con amigos espirituales, en actividades espirituales. Eso es llenarse, alimentar el área espiritual. Pero no, hermanos, estamos llenos del mundo, del placer. Incluso cuando una iglesia está en el plano espiritual, mire el resultado en el verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No habla de cánticos mundanos. ¿Cómo es posible que a la iglesia hayamos metido el mundo, hermanos? Cánticos con músicas mundanas que solamente alimentan la carne, cumbia, bachata, reggaetón, rock, metálica, en los púlpitos, hermano. Esto es casa de oración, de adoración, de respeto, reverencia. Aquí está la primera autoridad del universo, está Dios, hermanos, no un payaso cualquiera. No hay respeto para la casa de Dios. ¿Y por qué? Porque no vivimos en el plano espiritual, sino en el plano carnal. Por eso es que salen tan emocionados. Y la mentira del diablo es que aquí uno se goza en el espíritu. ¿Qué espíritu, hermano? El fruto del espíritu es gozo. El fruto del espíritu es el gozo. Y aquí es un mandamiento, hermanos: no os embriaguéis con vino. En Primera de Corintios, capítulo 10, nos hace una seria advertencia la palabra de Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 10, empezando desde el verso 12, dice la palabra de Dios: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, si no estamos en un plano espiritual, vamos a caer. Y quiero decirle, hermanos, que el 99.9% de los cristianos casi todos los días vivimos en un plano carnal y no espiritual, alimentando siempre la carne. ¿Y sabe qué? ¿Por qué un cristiano espiritual pasa a ser carnal? ¿Usted sabe? Porque vuelve a pecar, porque vuelve a tomar el control de su vida, porque piensa hacer lo que usted quiere, dejando a Dios de lado. Por lo tanto, nos hace una seria advertencia. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ah, no, yo soy espiritual, llevo 40 años en la iglesia. No importa. Grandes hombres en la Biblia les vemos desplomados, caídos. Por eso el David dijo: ¿cómo han caído los valientes? Viéndole derrotado a Saúl. ¿Cuántos que se creían valientes espirituales han caído, hermanos? No se crea que es demasiado espiritual. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sabe lo que significa? Todos los humanos somos tentados, hasta su servidor es tentado todos los días. Todos somos tentados, porque tenemos enemigos del mundo, la carne, Satanás. Somos tentados, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué? Soportar. Hermanos, la salida no es que yo soy tan espiritual que yo resisto y se expone, hermanos, al pecado. Es como un borracho, hermanos, le ponen aquí la copa y se pone al frente y se va con los amigotes. Yo ya no bebo, ya no fumo, no, yo ya no bebo. En pocos minutos el diablo hará que vuelva a beber. Su carne, que es tan débil, hará que vuelva a beber.
La salida no es ponerse frente al pecado y exponerse y soportar. No, ya no me pasa nada. Yo veo pornografía, no me pasa nada. Yo veo a las muchachas de todo lado, no me pasa nada. Mentira. Mentira. No podemos soportar. Somos débiles, por eso hemos caído. Todos los días estamos invitados, hermanos, a pecar. Eso es la tentación. La tentación es pecado, es una invitación a pecar. El Señor Jesucristo fue tentado. ¿Y con qué se libró de la tentación el Señor Jesucristo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios en su mente, en su corazón, en la práctica, le hace una persona espiritual. No por un montón de dengues y merengues, desmayos, no sé, histeria colectiva. No. Es porque usted conoce la palabra de Dios. Y aquí nos dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Sabe cuál es la salida a la tentación? Huir. La carne nos expone al pecado, pero el Espíritu, hermano, nos hace huir del pecado. Por lo tanto, no se exponga, hermanos. Tiene que hacer lo que hizo José. Qué tremenda lección. Frente a una mujer que se le abalanzó, hermanos, tomó su túnica, él huyó. Y no porque era un cobarde, no porque era del otro equipo, sino porque Dios estaba con José y José con Dios. Tenemos que huir, no tenemos que exponernos. Hermanos, el 50% de las congregaciones está en decadencia, estamos muriéndonos. El 33% de los pastores reconoce haber tenido una conducta sexual inadecuada. El 80% de los cristianos dice que la iglesia le ha afectado negativamente a su familia. Un 30% de obreros dice que el ministerio ha dañado a su familia. Un 90% de pastores no está plenamente preparado para el ministerio. El 50% de pastores se sienten incapaces de cumplir con todas las necesidades de su iglesia. Un 40% de pastores dicen haber tenido conflictos serios con algún miembro de su iglesia cada semana. Hay un alto porcentaje de pastores que solo soportan estar en una iglesia por 5 años. La mayoría no pasa de 15. Un 45% de pastores este mismo momento está pensando dejar el ministerio. En una iglesia, apenas el 1% está en un liderazgo comprometido. Y a lo mucho el 5% son obreros comprometidos. Es poco, hermanos. Es demasiado poco. ¿Por qué? Porque la mayoría vive en el plano carnal. Miren, los días domingos yo tengo que recoger del Aquigo de arriba a doña María con su nieta que ya está grande, ha crecido, que es inválida totalmente, su esposo, un hermanito que viene ahí, en mi carro pequeño atrás 4, y adelante tengo que pasarle viendo al hermano Luis y también al chico sordo, 2 más yo, 7 en ese carro pequeño, 7. Yo voy a salir con mi esposa unos días de vacaciones y el domingo anterior pedí, hermanos, voy a salir de vacaciones, ¿quién de ustedes me puede ayudar en el trabajo que yo hago? Mire, el parqueadero afuera lleno de carros del año, grandes, altos, y nadie alzó la mano, nadie. De las casi 400 personas que estábamos aquí, por allá un hermano que es un obrero de una fábrica dijo, yo pastor, no hay compromiso. El momento de servir al Señor, no somos espirituales, somos carnales, hermano. ¿Por qué se debe ensuciar mi carro? No es tu carro, hermano, es del Señor. Agradécele que te prestó. Pero hermanos, qué tremendo que vivimos de esta manera. Mire, la gente no está haciendo, ni en las mismas iglesias, líderes son espirituales. Tenemos que andar bajo el poder del Espíritu Santo, porque en la carne, por ley, dice la Biblia que somos malos, pecadores. Tenemos que ser conscientes que nuestra naturaleza no mora el bien, sino mora el mal. Por eso el Señor nos ordena, Gálatas 5:16, por favor. Gálatas 5:16, dice la palabra:
Gálatas 5:16. Digo pues, ¿qué nos dice el Señor? Andad en el Espíritu. ¿Sabe lo que significa andar? Significa caminar momento a momento, cada instante controlado por el Espíritu Santo, a cada instante en cosas espirituales. Alimentar el Espíritu, eso significa andar en el Espíritu. Pero estamos alimentando la carne, hermanos, y es un mandamiento. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu Santo, y dice aquí, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es mandamiento. ¿Cómo se alimenta el Espíritu, hermano? Usted sabe, orando, leyendo la Biblia, obedeciendo, congregándome, sirviendo, y en lo que sea, hermanos, en lo que sea. Miren, el día sábado, cuando vienen a hacer la limpieza, me topo con profesionales aquí, dueños de empresas con escoba. Eso es andar en el plano espiritual. Estás sirviéndole al Señor. Posiblemente no puedes predicar, no puedes enseñar, pero algo tienes que hacer por el Señor. Se puede hacer. Esas son cosas espirituales, hermanos. En vez de andar en el mundo en cosas que no valen la pena, están aquí en la casa de Dios, entre hermanos, y conversando cosas espirituales. Pero no, estamos alimentando la carne en el mundo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Empezando desde el versículo 1. Cuando nosotros analizamos el capítulo 7, el apóstol Pablo nos hace notar que hay dos leyes: la ley de la maldad y la ley del pecado. Y hemos predicado de esto. ¿Cómo se puede derogar una ley? No es con fuerza de carácter, no es llorando. Tiene que haber una ley superior que derogue la otra. ¿Quién puede derogar la ley de la maldad y el pecado? Solamente Dios, porque es una ley superior al pecado y a la maldad. Por eso tenemos que alimentar el área espiritual, no la carne. Y lo que dice el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ya no hay condenación para los que tienen a Cristo Jesús, porque ya no andamos, hermanos, dándole rienda suelta a la carne, porque ahora nos controla el Espíritu. Y mire el poder del Espíritu Santo en el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida, y vio la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Mire cómo el Espíritu Santo de Dios en mi vida tiene el poder, hermanos, para derogar el pecado y la maldad en mi vida. No es a fuerza de carácter, no es porque le imponen las manos y usted queda pero ultra, mega, súper, demasiado santo. No, eso se llama privilegio sin responsabilidades. Es llenarse del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo controle mi vida. Vea el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mire, muchas personas pueden leer la Biblia, la ley de Dios, los preceptos de Dios, pero no es suficiente. Esto es lo que hacía el hombre natural: leía la Biblia y no lo podía entender. Tenía que tener el Espíritu Santo para poder discernir. Por eso era necesario que el Verbo se haga carne y Cristo muera, para que después del Consolador, la promesa, venga a cada creyente. ¿Poder para qué? Para hacer su voluntad, para ser testigos, primero con tu estilo de vida y después con tu boca. Dios nos dio su Espíritu Santo justamente para eso, para vivir en el plano espiritual, ni natural ni carnal. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
quieres realmente hacer la voluntad de Dios, quieres cumplir con la ley de Dios, no va a ser en el plano carnal, sino en el plano espiritual, con el poder del Espíritu Santo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mire cómo la carne nos lleva a pensar en cosas mundanas, pero el que es espiritual, en cosas espirituales, que honren, que glorifiquen a Dios. Hermanos, cuando yo acepté a Cristo como Señor y Salvador a la edad de 30 años, yo viví una vida perversa en el mundo, hermanos. Pero cuando el Espíritu vino a mi vida, era incompatible, hermanos, para mí estar en las cosas del mundo. Hasta la música, hermanos. Ya la música del mundo, que cuando yo era un perverso, estaba en las discotecas, en los bailes, eso para mí era contraproducente. Y llegar a una iglesia donde se cantaban himnos reverentes, y después entró a otra iglesia donde la música del mundo, donde sufrió mi familia, donde me metí en vicios y adicciones, escuchar esa misma música en la casa de Dios. No, pues hermano, el Espíritu, hermano, te hace sentir que eso no está bien. Pero si eres carnal, eso te va a gustar, y por eso llegas a una congregación, para alimentar la carne y no el Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes la última retiro de varones, hermanos? En Achacaspi era, ¿no? En el Puyo. Hermano, predicación tras predicación, y alguien invitó a unos pentes, hermano. Y al último nosotros hacemos una evaluación, que le gusta, que no le gusta. ¿Sabe lo que me fueron poniendo? Que este retiro para varones, lo único que ha servido es para alimentar la cabeza y no el corazón. Hermanos, el corazón es el centro de las emociones. Pero si aquí no saturas, no llenas la mente de cosas espirituales, hermanos, ¿cómo puedes agradar a Cristo? ¿Qué querían estos jóvenes, hermanos? Que pasemos en emociones y sentimientos un retiro de varones, que queremos enseñar a ser padres, esposos, buenos siervos, obreros de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo nos hace entender las cosas del Espíritu. Verso 6: porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice, hermanos? Ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte, hermanos. Por lo tanto, un cristiano no puede alimentar la carne viendo, escuchando, llevándose con personas mundanas, carnales. Hasta los amigos deben ser espirituales, las conversaciones deben ser espirituales. El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué dice aquí? Es vida y es paz. Mire, qué precioso es vivir con una persona espiritual. Qué bueno que su cónyuge, su esposo, su esposa sea una persona espiritual, no carnal, que sale de estas cuatro paredes y lo que único que hace es expresar lo que tiene en la carne. Hermanos, cuando una persona tiene el Espíritu Santo, refleja a Cristo a través de su carácter. Cristo se manifiesta con su conducta. Y ya vamos a ver lo que dice la Biblia. Versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Un cristiano carnal, hermanos, no es amigo de Dios. Por eso la Biblia dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Y cuántos en las iglesias hay enemigos, hermanos, dentro de las iglesias de Dios? Religiosos, domingueros, calientabancas emocionales, enemigos de Dios. Ese es el problema. Versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sabe cuál es una de las cosas que pasan en esta iglesia? Y a veces la mayoría de las consejerías, ¿a qué se refieren? La falta de sujeción de las mujeres. En esta iglesia hay mujeres tan rebeldes que les quieren tener a los maridos así. Parece que las mujeres fueran el Espíritu Santo, hermanos.
quieren obedecerles, tienen que obedecerles. Entonces sujetan, hermanos. Hay hombres que vienen acá y las mujeres van a otra iglesia. Eso pasa aquí, hermanos. ¿Y yo por qué tengo que sujetarme a vos? ¿Sabe qué? Una mujer no se sujeta al marido porque no está sujeta a Dios y a su palabra. Punto. Eso es todo. Ni los hijos tampoco se sujetan a los padres porque no están sujetos a Dios y a su palabra. Han alimentado la carne y viven el quinto evangelio. ¿Sí saben cuál es el quinto evangelio, no? ¿Sí saben, hermanos? ¿Cuáles son los 4 primeros? A ver, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Y el quinto cuál es? El evangelio según San Yo opino, yo creo, sí dice, pero no, hermanos. Y la mayoría vivimos así. Ese quinto evangelio es para los carnales. Hacen lo que les conviene. Versículo 8. Y los que viven en la carne, ¿qué dice, hermano? No pueden agradar a Dios. Tú puedes agradar a tus hermanitos, a la gente, pero no a Dios. Tú puedes ser fiel todos los domingos, pero en tu plano carnal no estás agradando a Dios. Versículo 8 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Qué bueno sería, sino según el Espíritu. Y escuche esto: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cada vez me mandan videos, hermano, de unas iglesias que se arrastran, parecen que tienen epilepsia, un montón de tonterías que se han sacado: la chancleta santa, el vómito santo, la manguera santa, el chirlazo santo. Oiga, ¿de dónde sacan tanta cosa, hermano? Tanta. Oh, Dios mío. ¿Creen ustedes que en esa iglesia está el Espíritu de Cristo? Yo siempre he dicho, a ver, póngase a meditar en el carácter y la personalidad del Padre. Cierren sus ojos. ¿Cómo le ven al Padre ustedes? Y no dice la Biblia que el Espíritu Santo tomará lo del Padre y lo del Hijo y nos hará saber. Pero en algunas iglesias parece que Dios es un payaso. En otras parece que Dios es un idiota. Y llenos del Espíritu Santo. Y aquí dice claramente, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermanos? No es de él. Si no te comportas como cristiano, tú no eres cristiano, hermanos, no eres de él, eres un carnal. A lo mejor eres un hombre natural que no conoce a Cristo, un religioso por años, pero no tiene a Cristo en su vida. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sabe qué significa, hermanos, esto? Que si una persona es espiritual, ahí en Romanos mismo, al ladito, verso capítulo 12, no se mueva del 8 que estamos leyendo. Capítulo 12, verso 1, dice ahí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos está diciendo la Biblia, hermanos? Nos ruega por las misericordias de Dios que este cuerpo presentemos todos los días para sacrificar lo malo, y debe ser nuestro culto racional diario. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. El verdadero cristiano espiritual hace morir la carne con sus pecados, crucifica, hermanos. Pero un cristiano carnal lo hace, hermano, no hace. No crucifica la carne, malos hábitos, malos deseos, problemas de carácter, de personalidad. Ahí está, hermanos, ahí está. Porque no hiciste morir. En cambio el espiritual dice claramente la palabra: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo levantó a Cristo, miren qué poder del Espíritu Santo para cambiar nuestro estilo de vida, para dejar de ser carnales, de mal testimonio, hermanos. Y aquí dijo claramente, hermanos, qué tremendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, verso 6 otra vez, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, si la iglesia fuera espiritual, ¿qué paz habría? Pero cuando son carnales no hay paz, sino paz. Todos peleando, hermanos, hasta en la casa, de ahí empieza todo. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme. No le debemos nada a la carne, hermanos. No le complazcas a la carne con nada, hermanos. Parece que le estamos debiendo algo, horas y horas en la televisión, en el teléfono celular, en la computadora, alimentando la carne. No le debemos nada al mundo, hermanos. ¿Qué nos ha dado el mundo para que seamos salvos? ¿Qué nos ha dado el mundo para dar la vida eterna? ¿Qué nos ha dado, hermanos? Cristo dio su vida. Él murió por nosotros, tenemos que vivir para Él. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, el Espíritu Santo es el único que nos va a cambiar. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas. Porque el Espíritu Santo es el único que hace morir las obras de la carne. Y usted sabe el montón de obras de la carne que hay. ¿Quiere recordar cuáles son las obras de la carne? Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Empezando desde el verso 19. Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y aquí viene enemistades. Eso también ha sido, pastor. Sí, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Son obras de la carne. Y como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Hay alguna evidencia de usted en su casa, en su vida? No está viviendo en el plano espiritual. A veces le metemos el dedo entre los ojos al adúltero, al borracho. ¿Y qué de usted que es peleón, chismoso? ¿Qué divide a la familia? ¿Qué? Usted que no respeta, que no se sujeta, que no obedece. ¿Qué? Volviendo al capítulo 8. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Hermanos, en la vida cristiana es una tragedia admirar a los cristianos por los dones espirituales. Es que el hermanito tiene don de sanidad. ¿Qué pasó? Es que el hermanito tiene don de profecía. La Biblia dice que por el fruto los conoceréis, no por los dones. Los dones son herramientas dadas por Dios, por el Espíritu Santo, el momento en que aceptas a Cristo, y no es señal de madurez. Es por el fruto, la evidencia que estás controlado por el Espíritu Santo, que eres espiritual. Mira Gálatas, hablamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Otra vez, ya vimos cuáles son las obras de la carne, pero dice el 22 y 23, más el fruto de ¿qué?
del Espíritu. ¿Qué significa? El que está lleno del Espíritu, el que anda controlado por el Espíritu, el que vive en cosas espirituales, el que permitió que el Espíritu sacrificara las obras de la carne. ¿Cuál es el fruto? Ahora, y el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo manifiesta a Cristo, glorifica a Cristo. Dice la Biblia, es amor. Una persona que realmente está llena del Espíritu, el fruto, la primera evidencia es que es amor. Pero escuche, primero amor a Dios. Ama a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón. El Espíritu Santo nos lleva primero a amar a Dios por sobre todas las cosas, y después al prójimo, al próximo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos en la fe. Ese es el fruto, la evidencia de que estás controlado, lleno del Espíritu Santo. No es que te tumbas, que te caes, que vomitas, que te haces un payaso, te da epilepsia, que corretea por acá, todo un desorden, un caos. Y Dios no era así, hermano. Tal vez el Dios de otro espíritu, pero no el Espíritu Santo de la Biblia. No, mi Señor dice ahí, hermanos, en 1 Corintios, en el capítulo 14, bien clarito, Dios es un Dios de orden y de decencia. Una persona llena del Espíritu, su primer fruto es amor. Y mire, todo lo que viene acá es ingrediente del amor, porque no es justo que diga que ama y no tenga gozo. No es justo que diga que tiene amor y no sea pacificador. Es incongruente que dice que tenga amor y sea impaciente. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así era mi Señor Jesús, así es mi Señor Jesús. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, muestra a Jesús a través de su vida, no a un payaso. A veces a uno le da ganas de llorar viendo tanta tontería, y la gente boba, hermano, seducida porque no leen la palabra de Dios. Quedaron niños espirituales, enanos espirituales en el plano carnal, cuando Dios me pide ser del plano espiritual. Y mire lo que dice el versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eres de Cristo, ya debías haberme hecho morir hace mucho tiempo la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el verso 26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, ¿a qué se refiere esto? Gente que se cree espiritual, la crema innata del cristianismo, pero ¿cómo vive? Irritándose, peleándose, envidiándose. Esa persona no es espiritual, no lo es. Qué tremenda que es la palabra, ¿no? Volviendo al capítulo 8 de Romanos. Verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Mire, cuando una persona está llena del Espíritu, ama al Padre de tal manera que le trata como a su papito. Usted sabe que la palabra Abba no tiene traducción, por eso la pusieron tal como es. Pero es un amor tremendo hacia Dios, como cuando ama a su papá y le dice papito, papucho, yo no sé qué. Así tratan los hijos a su papá cuando le aman, pero cuando somos hijos de Dios. Y el verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Tremendo, ¿no? Tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo. Pero hermano, esto tiene un costo. Tenemos que tener una buena comunicación con el Señor diaria. Tenemos que obedecerle. Tenemos que ser guiados por Él.
no alimentar la carne, sino el espíritu. En Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versos del 7 al 11, dice lo siguiente. Hebreos 3, del 7 al 11 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿qué dice? Si oyeres hoy su voz. ¿Cómo habla el Espíritu Santo de paso, hermanos? ¿Cómo habla Dios con su pueblo? A través de su palabra. Otra vez, privilegios sin responsabilidades. Voy a consultar a mi hermano que tiene don de profecía. Hermano, ¿qué debo hacer? ¿Qué soñó? ¿Qué le dijo Dios a usted para que haga yo? Vaya a la Biblia, hermano, no sea tan cómodo. Si oyeres hoy su voz, ¿no ha escuchado que dice que la fe viene por el oír? Y el oír la palabra de Dios. Vaya a la Biblia, ahí está la voluntad de Dios. No endurezcáis vuestros corazones. Solteros, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa es la voluntad de Dios. No endurezcan sus corazones porque andan como mundanos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis groseros con ellas. Obedézcale al Señor. Mujeres, están sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Pero no estamos obedeciendo, no estamos escuchando la voz de Dios. Hemos endurecido los corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Mire, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Cristianos que no obedecen, carnales religiosos, 40, 20, 30 años en iglesia. Ustedes saben cuántas horas se necesitan para leer de Génesis a Apocalipsis. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas? 75 horas para leer de Génesis a Apocalipsis. De corrido, 72 horas. No leas de corrido, se harían 75 días, ¿no es cierto? Ya, vamos a ponerle la mitad. Vamos a hacerle en 140 días, leer toda la Biblia, 140 horas, perdón, toda la Biblia. Mejor no, aumentémosle más. Pongámosle más horas, multipliquémosle por 4. 70 por 4, ¿cuántas son? 280 horas. 280 horas, ¿cuántos días son? ¿Alguien tiene una calculadora? Ya me falla acá. ¿Cuánto sería? Un mes. ¿Se puede dar cuenta que una persona puede leer en un mes la Biblia? Hay personas que tienen 20, 30 años en la iglesia, ni una vez han leído la Biblia. ¿Cómo escuchas la voz de Dios? ¿Cómo vives en el plano espiritual si no escuchas a Dios? Como en la misa, conforme con el sermón del cura. Y ahora hay pastores tan vivos, hermanos. Son tan carismáticos que ni la Biblia usan. Puro experiencias, pura emoción y un aplauso para el Señor. Puro focas, hermano. Puro borregos ahora en las iglesias. ¿Qué está pasando, hermanos? Tenemos que ir a la palabra de Dios. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Imagínense que, hermanos, podían llegar a la tierra prometida en un mes. 40 años. Corazones duros, de piedra, que vivieron en el plano carnal y no en el espiritual. Una vida religiosa de derrotas, hermano. Nada de victorias. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Y qué? ¿Están leyendo? Y no han conocido mis caminos. Vagando, culto tras culto, predicación tras predicación, semana tras semana, año tras año, y no conocemos la palabra de Dios. Por eso andamos en el plano carnal, viviendo por emociones y sentimientos y por lo que otros le digan.
dice acá, el siguiente versículo, el 11, por tanto, juré en mi ira que no entrarán en qué, en mi reposo. Tengo 5 minutos más. Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas 6, 1. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice ahí? Vosotros que sois espirituales, a ver, ¿cómo un espiritual cuando alguien le falla, cuando el esposo o la esposa, los hijos cometen una falta, cómo reacciona? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Cómo reacciona el verdadero cristiano? Vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, caigas en el mismo pecado. ¿Cómo reaccionas ante una prueba? ¿Me han escuchado, hermanos? Qué fácil es llevarse con los que dicen, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Le abrazan, le saludan. Y con aquel que te hizo daño, ¿cómo reaccionas? Al verdadero cristiano se le conoce en el momento de crisis para ver cómo reacciona. Si sois espirituales, usted restaura con espíritu de mansedumbre. ¿Y sabe lo que es mansedumbre? Tranquilo, quieto, calmado, templado, sereno. ¿Es así su comportamiento, mi querido hermano? Cuando sale de estas 4 paredes, ¿por qué no es aquí donde el Señor nos mide? Empieza desde la casa. Empieza en su trabajo, en la universidad, el colegio, con los vecinos, con sus empleados o con su jefe. ¿Cómo reacciona? Ya saben cómo reacciona una persona espiritual. Ay, hermanos, quiero terminar con esto. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Tengo mucho más, pero creo que con esto es suficiente. Juan capítulo 16. Versos 13 y 14. Juan 16, desde el 13 hasta el 15 puede ser. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, escuchen, hermanos, cuando venga el Espíritu de verdad, porque hay otros espíritus que son del demonio y no están en la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a qué, hermanos. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, la Iglesia Bautista Fundamental de Pinjo no tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Es la palabra, su escritor, el Señor Jesucristo. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vea el 14. Él me glorificará. ¿Usted ha visto que nosotros todos fuimos creados para darle la honra y la gloria a Dios? A ver, ¿cómo un cristiano le da gloria a Dios? ¿En el plano carnal o espiritual? Cuando una persona cae, le falla y le restaura con espíritu de mansedumbre, ¿a quién está glorificando? A Dios. Pero si le maltrata, le insulta, le enseña mala cara, se enoja y no habla por días, ¿a quién está glorificando? Al mismo demonio. Aquí dice, Él me glorificará. Le daremos el puesto, el honor, la honra, la gloria. La gente se admirará a través de nosotros lo que Cristo hizo. Él me glorificará significa que usted
va a mostrar a Cristo con su estilo de vida. Una persona llena del Espíritu Santo, hermanos, muestra a Cristo a través de su vida. Por eso dice, el que se llama cristiano debe andar como Él anduvo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es glorificar a Cristo. Pero estamos glorificando la carne con sus pasiones y deseos. No la hemos hecho morir. Algunos dicen que ya hicieron morir la carne, pero no, le dejaron medio muerto nomás. Ya volvió a resucitar. Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y los hará saber. Ahora, hermanos, cuando yo veo ese montón de disparates, digo, ese no es el espíritu de mi Cristo, perdóneme. Mi Cristo no fue así. Es más, el Espíritu tomó del Padre y del Hijo y nos hace saber para comportarnos. Por eso la Biblia nos advierte, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, vas a vivir como Cristo. Pero si no, hermanos, como el mismo demonio. Esto nos dice la palabra. Y verso 15: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, su carácter, su personalidad. El Hijo se parece al Padre, ¿sí o no, hermanos? ¿Cómo un hijo, hermanos, le da la honra y la gloria al papá? Con su testimonio, ¿sí o no? ¿Cómo un hijo hace que la gente hable bien del padre? ¿Cómo? Por el testimonio del hijo. Cuando veo un muchacho patán malcriado, digo, así han de ser sus papás, le malcriaron. Pero cuando vemos un niño culto, educado, disciplinado, los papás han de ser así. Mire, cuando un cristiano da mal testimonio, blasfema el nombre del Padre, le hace quedar mal a su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque andamos en la carne. Pero cuando andamos en el Espíritu, glorificamos al Señor. Y fuimos creados para darle honra y gloria a Él. ¿Acaso la Biblia dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres? Eso es glorificar a Cristo. Por eso tenemos que vivir en el plano espiritual. ¿Y cuántos, hermanos, le hemos contristado al Espíritu Santo? ¿Cuántos? Hermanos, hay tanto que hablar sobre esto. Será realmente otra ocasión. Pero sí me gustaría, hermanos, unos 4 versículos sencillos. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice, desde el verso 16, estad siempre, ¿qué? Gozosos. Hermano, de paso, ¿qué es el gozo? ¿Alguien puede decirme qué es el gozo? ¿Qué es el gozo? Es paz con contentamiento a pesar de las pruebas. El gozo es lo que el cristiano experimenta en medio de el huracán Irma, en medio de la tormenta, del dolor, de la tragedia. Ese gozo no. Hay del cristiano que pierde el gozo. El gozo no es andar correteando, hermanos. Grito de júbilo, qué gozo. No. Se llama discoteca, se llama concierto en el estadio, donde quiera. No, eso no es gozo. Esa paz con contentamiento que transmite, que contagia. Y cuando estamos gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el 19 nos dice claramente, no apaguéis el espíritu. Por eso hay gente con cara de vinagre, hermanos, amargados, porque no viven con gozo. Decimos que creemos en Dios, pero andamos peleándonos con todo el mundo, alimentando la carne. Mire, no necesita ir. Leo rápidamente Apocalipsis 3 del 15 al 22. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Compres oro refinado. ¿Qué es ese oro refinado? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el oro refinado? La palabra de Dios. Oro refinado. Más que oro refinado, ¿no dice la palabra? Más dulce que la miel, que la que destila del fanal. ¿Sabes por qué eres tibio, ni frío ni caliente? ¿Por qué al Señor le das vómito? Porque no vas a la palabra, no le obedeces. El Espíritu Santo obra a través de la palabra para convertir el alma y hacerle sabio al sencillo. Salmos 19:7, si quiere ver. No vaya allá, pero yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué significa eso? Santidad. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, Cristo está lejos. Le tenemos lejos. Eres tú, hermanos, el que ha tomado el control de tu vida. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el 22. El que tiene oído, oiga, ¿qué? Lo que el pastor Galo Montalvo le acaba de decir. No. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otro día, una predicación de mi pastor, del hermano Jean Carlos, él dijo: y todas estas iglesias ya ni existen siquiera, porque nunca escucharon la voz del Espíritu Santo. ¿Dónde están las iglesias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya no hay ninguna. ¿Por qué? Porque pasamos del plano espiritual al carnal. El cristiano tiene que vivir en el plano espiritual. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a ponernos de pie.